Bueno, vamos a empezar la clase, por favor. ¿Ven la pantalla? ¿Se ve la pantalla? Sí, licenciado, se ve. ¿Se ve la pantalla para empezar las clases? ¿Está bien? Sí, licenciado. Muy bien, entonces empezamos. Bien, la anterior clase quedamos en conjunción, disyunción y negación. Ahora nos toca la condicional. La condicional, o también lo llaman implicación. Dadas dos proposiciones P y Q, se llama proposición condicional a la que resulta de unir P y Q con el conectivo sí, entonces, que se denota por el símbolo una flecha, ¿no? A la derecha dirigida. Se escribe P, flecha, Q, y se lee si P, entonces Q. La proposición P se denomina antecedente y la proposición Q consecuente. Su tabla de verdad es la siguiente. Si es verdad, verdad, la implicación es verdad. Si es verdad, falso, la implicación es falso. Si es falso, verdad, es verdad. Y si es falso, falso, es verdad. La única que sería falso es cuando el antecedente es verdad y el consecuente falso. Ejemplo. Si Sonia consigue visa de turista, entonces viajará a Madrid. Entonces aquí estamos viendo sí y entonces, ¿no? Tal como arriba se leía. Sí, coma, P, entonces Q. Entonces, aquí nosotros, la proposición P sería Sonia consigue visa de turista. Y Q sería Sonia viajará a Madrid. Luego la proposición se simboliza como P, entonces Q, ¿no? Entonces, se lee aquí, ¿no? Si P, entonces Q. Es decir, si Sonia consigue visa de turista, entonces viajará a Madrid. Valor de verdad de la implicación. El valor de verdad de la condicional es falsa. Valor de P, entonces Q, es falsa. Solamente cuando el valor de verdad del antecedente es verdadera y el consecuente es falso, lo que hemos dicho en la tabla. Siendo el valor de verdad de la condicional, el valor de verdad es verdad en todos los demás casos. Ejemplo, determinar el valor de verdad de la proposición. Si hoy es lunes, entonces mañana es jueves. La proposición P será P, hoy es lunes, el valor de verdad de P es verdad. Q, mañana es jueves. Entonces el valor de Q es falsa. ¿Por qué? Si hoy es lunes, mañana no puede ser jueves, sino martes. Por eso es falsa. Luego, el valor de verdad de la proposición P, entonces Q, ¿qué sería? P es verdad y Q es falsa. Entonces, es falsa, ¿no? Por la tabla de verdad. También son conectivos condicionales los términos ¿por qué? Puesto que, ya que, cuando, cada vez que. O sea, también podemos expresar con esas palabras. No siempre sí, entonces, ¿no? Ejemplo. Estela no viajó a Lisboa porque perdió sus documentos. Entonces, la proposición P sería Estela no viajó a Lisboa. Ese sería el antecedente. Y Q, Estela perdió sus documentos, el consecuente. Luego se simboliza Q, entonces P. En este caso, ¿no? Cuando utilizamos. Ahora, nota. Los otros conectivos se caracterizan porque después de cada uno de estos conectivos está el antecedente. Ejemplo. Sean las proposiciones P, que es igual, la luna es dulce. El valor de verdad de esta proposición es falso. Q, el árbol es vegetal. Su valor de verdad es verdad. R, 7 menos 2 es mayor que 3. Eso es falso, ¿no? Y valor de verdad de R es falsa. Y S, el que estudia, aprueba. Entonces, valor de verdad de S es verdad, ¿no? El que estudia, aprueba.
Entonces, determinar el valor de verdad de las proposiciones. Entonces aquí nos dicen, ¿no? Estas son las proposiciones. P, Q, R y S. Entonces, si nosotros decimos el valor de verdad de P, entonces Q, tomamos las proposiciones P y Q. Ahora, su valor de verdad de P es falso. Aquí sería falso. Y de Q es verdad. Falso, verdad, es verdadera la proposición de P, entonces Q. Ahora, el valor de verdad de Q, entonces R. Tomamos el valor, el árbol es vegetal y 7 menos 2 es mayor a 3. Entonces, si nosotros colocamos el valor de verdad de Q, el valor de verdad de Q es verdadero y de R es falso. Entonces, verdad, falso es falso. Entonces, se coloca falso. Entonces, el valor de verdad de Q, entonces R es falso. Ahora, otro ejemplo, ¿no? O sea, dice, hallar el valor de verdad de S, entonces P. Valor de verdad de S es verdadera y de P también es falso. Entonces, verdad, falso es falso. Su valor de verdad. Ahora, finalmente, de Q, entonces S. El valor de verdad de Q es verdadera y de S también es verdadera. Entonces, verdadera es verdadera. Entonces, de esa manera se obtienen los valores de verdad de la implicación. La bicondicional. Dadas dos proposiciones simples P y Q, se denomina bicondicional a la proposición que resulta de unir las proposiciones P y Q con el conectivo sí y solo sí. Se denota con el símbolo una flecha a los dos sentidos y se lee P, sí y solo sí Q. Su tabla de verdad es la siguiente que mostramos aquí. P y Q, dos variables, o sea, o dos proposiciones. P, sí y solo sí Q. Es verdad, cuando los dos son verdaderos, es verdadero. Cuando uno es verdad y el otro falso, es falso. Cuando otro es falso y el otro verdad, también es falso. Si los dos son falsos, es verdadero. Entonces, esa es su tabla de verdad. Ejemplo. Daniel comprará una casa si y solo si obtiene un préstamo del banco. Entonces, la proposición P ha de ser Daniel comprará una casa y la proposición B, Q, Daniel obtiene un préstamo del banco. Entonces, ¿cómo se simboliza? P, sí o solo sí, Q. O sea, esta expresión, ¿no? Daniel comprará una casa, sería P. Sí y solo sí, la flechita. Y Daniel, si Daniel obtiene un préstamo del banco. O sea, simplemente como Daniel está ahí al principio, ya no se coloca, ¿no? Entonces, obtiene un préstamo del banco. Ahora, el valor de verdad de la bicondicional es verdadera, ¿no? El valor es verdadera cuando los dos valores de verdad de las proposiciones componentes tienen el mismo valor de verdad. Y es falsa en otros casos. O sea que cuando es verdad, verdad, es verdadera. Si es falso, falso, es verdadera. En los demás casos es falso. Ejemplo. Israel es futbolista. Sí, solo sí, patea la pelota. Entonces la proposición P sería Israel es futbolista. Su valor de verdad, verdadero. Q, Israel patea la pelota. Entonces su valor de Q será verdadera. Luego, el valor de verdad de P, sí, solo sí, Q, es verdadera. ¿Por qué verdadera? Porque ambos son verdaderos. Si uno fuera verdad y el otro falso, colocamos falso. En este caso, ambos son verdaderos, entonces su valor de verdad es verdadero. También son conectivos bicondicionales las expresiones P, siempre y cuando. O sea, podemos utilizar en vez de sí y solo sí, siempre y cuando. O P es equivalente a Q. Ejemplo, sean las proposiciones. Potosí es capital de Bolivia. Su valor de verdad de P, ¿cuánto sería? Falso, ¿no? Porque Potosí no es capital de Bolivia. Ahora, el Guadalquivir es una montaña.
¿Conocen el Guadalquivir? Es un río en Tarija. Entonces, o sea, pasa por el centro de Tarija, ¿no? De la ciudad. Entonces, el Guadalquivir es una montaña, no. Bueno, Guadalquivir es un río. Entonces, valor de Q es falso. Ahora, en La Paz hace frío. ¿Falso o verdad? Verdad, ¿no? Entonces, el valor de verdad de R es verdad. El murciélago es un mamífero. También es verdad, ¿no? Entonces, el valor de S es verdadero. Entonces, tenemos dos expresiones que son verdaderas y dos falsas. Ahora, nos piden determinar el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Uno, el valor de P, si, solo si Q es verdadera. ¿Por qué coloca verdadera? Vayamos. Valor de P es falso. Valor de Q también es falso. Falso, falso, me da verdad. Por eso es verdadero. Ahora del 2. Valor de verdad de Q, si, solo si, R. El valor de verdad de Q es falso. Y de R es verdadero. Entonces, falso, verdadero es falso. Ahora el tercero. De S, si, solo si, P. El valor de verdad de S es verdadero. Y de P es falso. Verdad, falso, la bicondicional es falso. El valor de verdad es falso. De la cuarta. Valor de verdad de R, si, solo si, S. Aquí dice que es verdadera. Ahora, ¿por qué? Valor de verdad de R es verdadero. Y de S también es verdadero. Entonces aquí sería verdad, sí, solo sí, verdad, es verdadero. Entonces, de esa manera se obtiene los valores de verdad de la bicondicional. Ahora haremos algunos ejercicios. Ya hemos terminado, digamos, las operaciones más importantes que se ve en lógica. Ahora haremos algunos ejercicios de esta parte. Entonces, nos dan aquí las proposiciones. Entonces dice, sean las proposiciones P hace frío y Q está lloviendo. O sea, el P para nosotros dice hace frío y Q está lloviendo. Entonces nos presenta no P. ¿Esto qué nos indica? No P. Entonces lo vamos a escribir, ¿no? Eso indica no y P es hace frío. Entonces no hace frío. Cuando expresamos no P, quiere decir no hace frío. Ahora la 2, P y Q. ¿Cómo se lo puede nombrar P y Q? Entonces, hace frío, P, y, sería esto, ¿no? Está volcaditos y símbolos, y está lloviendo. Entonces, la expresión P y Q sería hace frío y está lloviendo. Ahora, P o Q, cuando tenemos esta expresión P o Q, la operación, entonces decimos hace frío o está lloviendo. Ahora, cuando dice Q, entonces P. ¿Esto cómo lo podemos expresar en palabras? Esta es simbología Q, entonces P. Siempre Q está lloviendo y P hace frío. Entonces, como es implicación, si está lloviendo, entonces hace frío. De esa manera colocamos la expresión. Ahora la quinta. P, si, solo si, Q. ¿Cómo se la puede escribir? Esta es simbología. Entonces dice, P es hace frío, si, solo si, está lloviendo. O sea, Q sigue está lloviendo. Ahora, aquí nos dicen Q y no P, o no P. Entonces, ¿cómo lo podemos escribir esta simbología? Está lloviendo, o, sería o, no hace frío. Está negando, ¿no? No hace frío. Ahora, la otra, la 7. No P y no Q. Entonces, ¿cómo lo podemos escribir en palabras esto? No hace frío y no está lloviendo. Está negando, ¿no? No P y no Q. Ahora, P, sí, solo sí, no Q. Entonces dice, hace frío, P, sí, solo sí, no está lloviendo. Que aquí está negando, ¿no? Entonces de esa manera se puede aquí en este ejercicio. Les dan la simbología, ustedes pueden expresar en palabras. O les dan las palabras, o sea, la expresión, la frase, ustedes pueden escribir el símbolo, ¿no? Entonces en eso consiste en esta parte de los ejercicios. Seguimos. Aquí hay algunas expresiones más. El 9.
Dos veces negado, no Q, no Q. ¿Cómo sería la expresión? Entonces aquí la expresión ha de ser dos veces negación. No es verdad que no está lloviendo. No es verdad, que sería el primer gusanito, que no está lloviendo, que no sería la segunda, ¿no? Entonces, cuando escriben así dos negaciones, dicen, no es verdad que no está lloviendo. O sea, dos negaciones hacen Q, ¿no? Entonces, también otros dicen, simplemente está lloviendo, ¿no? Pero no es verdad que no está lloviendo, se escribe. Ahora, el 10, P y no Q. Entonces, Q. O sea, ya un poquito más largo es la simbología. ¿Cómo lo expresamos? Todo esto es una sola, entonces decimos sí. Ahora expresamos lo que está aquí adentro entre paréntesis. Hace frío y no está lloviendo. Hace frío y no está lloviendo. Entonces, recién colocamos para la condicional. Entonces, está lloviendo, ¿no? Entonces, de esa manera se escribe. Si hace frío o está lloviendo, entonces está lloviendo, entonces está lloviendo. Ahora, la 11. Negando P y Q. O sea, todo está negando. Esta simbología, ¿cómo la escribimos? Cuando hay en la negación, símbolo de negación, no es verdad, ¿no? Siempre lo coloca. Que hace frío y está lloviendo. Esto es I. Entonces, no es verdad que hace frío y está lloviendo. Ahora, en una proposición O, lo estamos negando. Entonces, toda esta expresión, ¿cómo se la podemos escribir? Esta simbología. No es cierto, esa es la negación, que hace frío o no está lloviendo. Finalmente, aquí tenemos negando una implicación, ¿no? No, Q, entonces P. Entonces aquí escribimos, no es verdad, o podemos escribir, no es cierto también, ¿no? No es verdad que si está lloviendo, entonces hace frío. Eso es una implicación, ¿no? Entonces, de esa manera se puede escribir, ¿no? Como les decía, les dan la simbología, ustedes lo vuelven a escribir. O nos dan, digamos, esta frase y ustedes lo hacen en simbología, lo representan. O sea, al contrario. Tenemos más ejercicios. Negar la siguiente proposición. O sea, vamos a negar la siguiente proposición. Dice, P, 7 más 2 es igual a 5. Esa es la proposición. ¿Cómo lo negamos? No P, se lo escribiríamos. Entonces, decimos, es falso que 7 más 2 es igual a 5. Estamos negando esta proposición. Es falso que 7 más 2 es igual a 5. También se puede expresar como no P, en este caso que es matemáticas. 7 más 2 es diferente a 5, o sea, no es igual a 5. Entonces, esta flechita que es diferente, entonces, estamos negando la proposición. Hay dos formas de escribir, de esta forma o de esta forma. Ejemplo 3. Determinar el valor de verdad de cada uno de los siguientes enunciados compuestos. Entonces aquí dice el inciso A. Usted es feliz si y solo si tienes amor. Usted es feliz si y solo si tienes amor. Entonces aquí la palabra sí y solo sí nos pide la implicación. O sea, doble flechita en sentido, o la flechita en los dos sentidos, ¿no? Entonces esto lo escribimos, ustedes desean, en forma de simbología. ¿Cómo sería? P, sí, solo sí, Q. Ahora, el valor de verdad de P, sí, solo sí, Q, aquí va a ser igual, falso o verdad. Aquí lo hemos colocado verdad, se decía. ¿Pero por qué verdad? Porque usted es feliz. ¿Falso o verdad? Es verdad, usted es feliz. Y si tienes amor, también es verdad.
es feliz porque tiene amor. Entonces B y B nos dan B. Por lo tanto, el valor de verdad de P sí solo sí es Q. De esa manera se obtiene. Ahora, el otro ejemplo. París está en Inglaterra o Londres está en Francia. Su valor de verdad de esta proposición combinada que va a ser igual. París está en Inglaterra. ¿Verdad o falso? Falso, no, París está en Francia. Ahora, Londres está en Francia. También es falso, ¿no? Porque Londres está en Inglaterra. Por lo tanto, como aquí es O, P o Q sería la proposición. Entonces, el valor de verdad de P o Q será igual falso. ¿Por qué falso? Porque ambos son falsas, ¿no? O sea, el valor de verdad de P es falso y el valor de Q, que es Londres está en Francia, falso. Falso o falso es falso. De esa manera se obtiene el valor de verdad de la proposición que nos da. Ahora, del C. Es falso que París está en Inglaterra, entonces 7 menos 2 es menor a menos 1. Esta proposición que nos da combinado, como dice aquí, es falso que, esa sería negación. Si París está en Inglaterra. Entonces, cuando dice sí, entonces es una flechita, ¿no? O sea, es una implicación. P sería París está en Inglaterra. Falso. Y 7 menos 2 es menor a menos 1. 7 menos 2 es 5. 5 no es menor a menos 1. Entonces es falso. Por lo tanto, como es implicación y está negando, es falso que P sí, solo sí Q. Entonces el valor de verdad de toda la expresión, ¿cuánto ha de ser? Este P entonces Q sería París está en Inglaterra, falso. El otro también es falso. Falso, entonces falso es verdad. Pero aquí está negando. Entonces, negación de verdad es falso. Por lo tanto, el valor de verdad es falso. En este caso. Seguimos con ejercicios de valor de verdad. La 4. Dadas las proposiciones, 4 es un número impar. 4 es un número impar. P y R cualesquiera. O sea, las proposiciones P y R son cualquier expresión, quiere decir. No nos lo da. Entonces, tal que negación de paréntesis R o Q, entonces RPQ cierra. Es verdadera. O sea, todo esta expresión es verdadera. Dice. Hallar el valor de verdad de las siguientes expresiones moleculares. O sea, de una, tenemos que hallar el valor de verdad de toda esta expresión. Segundo, el valor de verdad de toda esta expresión. Y el valor de verdad de toda esta expresión. Entonces, para ello, los datos que nos dan es P, Q, es un número impar. P y Q, cualesquiera. O sea, puede ser falso, puede ser verdad, no nos interesa eso. Entonces, toda esta expresión que hay aquí es verdadera, el valor de verdad de todo esto. Entonces, ¿cómo analizamos? Solución. Si Q4 es un número impar, entonces el valor de verdad de Q es falso o es verdad. Q es un número impar, no es impar, es par. Entonces, su valor de verdad de Q es falso. Además, el valor de verdad de toda esta expresión que nos dan, ¿no?, es verdadera. Entonces, vayamos por partes. R o Q, entonces R, entonces P, es una implicación. Entonces, por eso aquí decimos, valor de verdad de R o Q, entonces R, entonces P, esto es falso. ¿Por qué es falso? Porque aquí todo está negando a este falso, lo niega a de ser verdad. Por eso aquí sale verdadero. Por lo tanto, si nosotros eliminamos la negación, entonces nuestra proposición será
falsa, ¿no? El valor de verdad de todo esto. Según la condicional, porque esto ahora sí es una condicional, es como si fuera todo esto P y este Q. Entonces, ¿cuándo es falso? Cuando este es verdadero, no, cuando esto es verdadero y esto es falso, ¿no? Entonces, en esas condiciones es falso. Por lo tanto, decimos que R o Q, el valor de verdad de R o Q es verdadera. Y el valor de verdad de R, entonces P, es falso. Solo así la proposición ha de ser falso. Ahora ya hemos separado acá. No es como si estuvieran haciendo ecuaciones, ¿no? Entonces aquí vamos a simplificar, ¿no? Se concluye que el valor de verdad R o Q, para que sea falso, cuando es O, puede ser que esta sea la única condición para que sea falsa es que los dos sean falsos, ¿no? Si este es falso, falso, el valor de verdad ha de ser falso. Entonces, se concluye que el valor de verdad de R es verdadera y el valor de verdad de P es falso. El valor de verdad de B, R, entonces toda esta negación, ¿no? Que aquí tenemos. Estamos haciendo ya la 1. Entonces decimos que el valor de verdad de R, entonces no P o no Q, es verdadero. ¿Por qué? ¿Por qué es verdadero? Porque el valor de verdad de R, el valor de verdad de R, hemos sacado aquí, el valor de verdad R es verdadero. Entonces, aquí está la flechita, colocamos aquí. Entonces, aquí lo que está entre paréntesis decimos, el valor de verdad de no P, el valor de verdad de P es falso, entonces de no P ha de ser verdadero. Eso es lo que colocamos aquí. O el valor de verdad de no Q. El valor de verdad de Q es falso, aquí ya tenemos el dato. Y de no Q sería verdad, por eso colocamos verdad. Ahora aquí la operación. Verdad, entonces verdad o verdad. Pero verdad o verdad es verdadero. Entonces decimos verdad, entonces verdadero. Ahora, esta implicación, cuando el valor de verdad y verdad es verdad. Por lo tanto, el valor de verdad del primero, aquí está el valor de verdad del primero, o sea, de esto, R, entonces no P o no Q, es verdadero. Ahora, la segunda. R sí, solo sí, P y Q, entre corchete, sí, solo sí, Q y no P. Entonces, de la misma forma utilizamos los valores de esta expresión. Sea R o Q, acá, ¿no? Sea R o Q. Entonces, esta expresión R, sí, solo sí, P y Q está entre corchetes como uno solo. Sí, solo sí, esto es como uno solo, esto es lo que está entre paréntesis. Entonces, una implicación. Entonces, primero hemos analizado esta parte, ¿no? La primera. R, sí, solo sí, P y Q. Entonces, sea R, sí, P y solo Q, sí, solo sí, P y Q, ¿no? Colocamos los valores de verdad. O sea, el valor de verdad de R, ¿cuánto es? O sea, también podemos proceder de esta manera, ¿no? Es otra forma de ejercicio. El valor de verdad de R es, ya hemos hecho hace rato, el valor de verdad de R es verdadero. Entonces colocamos en vez de R, P. Sí, solo sí, paréntesis. El valor de verdad de P, el valor de verdad de P es falso. Entonces colocamos falso. Y el valor de verdad de Q es también falso. Colocamos falso. Entonces damos corchete. Sí, solo sí. El valor de verdad de Q es falso.
colocamos falso. Y no P, el valor de verdad de no P, si P es falso, de no P al ser verdadero. Entonces colocamos verdad. O sea, en esta fórmula ya lo hemos expresado los valores de verdad. Ahora hacemos las operaciones, ¿no? En la tabla hemos visto que este B lo mantenemos. Sí, solo sí, también. Pero F y F, ¿qué me da? Falso, ¿no? Porque F y F es falso. Cuando es verdad, verdad o verdad. Y verdad es verdad. En los demás casos es falso. Por eso aquí colocamos falso. Aquí tenemos doble implicación. Ahora tenemos esta operación de y. Verdad o falso y verdad sería falso también, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando es verdad en este caso de la y, es que cuando los dos son verdad, es verdad. Falso y verdad es falso. Ahora ya tenemos una simplificada. Ahora, de sí y solo sí. Verdad, sí, solo sí. Falso es falso. ¿Por qué es falso? Porque ambos deben ser, para que sea verdad, ambos deben ser verdad o ambos deben ser falsos. Entonces, en este caso, uno es falso y otro es verdad, es falso. Sí, solo sí, también falso. Ahora, finalmente, falso, sí, solo sí, falso es verdadero, porque ambos son falsos. Por lo tanto, de esa manera el valor de verdad, dice aquí, ¿no? El valor de verdad de R, que es el segundo, sí, solo sí, P y Q, si es de corchete, sí, solo sí, P y Q, es verdadero. O sea, de toda la expresión es verdadero. De esa forma se obtiene, digamos, los valores de verdad. Del último, el valor de verdad de R o no P y Q o P. Entonces, igual que lo anterior, lo podemos escribir, ¿no? Sea R o Q, sea R o no P, perdón, y Q o P. Reemplazando por sus valores de verdad, se tiene. Lo mismo se reemplaza que en el anterior. Entonces, no está. Ya no está escrito el ejercicio, pasaremos. Pero ustedes reemplácenlo, valor de verdad de R, ustedes tienen aquí R, es verdadero. O el valor de verdad de no P, P es falso, entonces de no P es verdadero. Colocan aquí, verdad, verdad. Verdad o verdad es verdad. Y ahora de Q es falso. El valor de verdad de P es también falso. Entonces aquí tenemos falso o falso es falso. Entonces aquí teníamos R era verdad y no P era verdad, verdad o verdad, verdad, y aquí es falso. Verdad y falso es falso. El valor de verdad de esta expresión es falso. Pues de esa manera se obtiene. Esos serían los ejercicios de aplicación, ¿no? Ahora, proposiciones y tablas de verdad. Proposición simple. Son aquellas que no presentan conectivos lógicos en su estructura. Se representan por las letras P, Q, R, S, etc. Esas son las simples, ¿no? Proposiciones simples. Ahora vamos a también obtener proposiciones compuestas, llamadas fórmulas proposicionales. Es una combinación de proposiciones y conectivos lógicos que dan como resultado otra proposición. Ejemplo, P y Q, paréntesis, R, entonces Q, cierre paréntesis. Entonces ya no es solo aquí, no es una sola proposición simple, sino compuesta.
Uso de paréntesis. Al escribir fórmulas proposicionales se usan paréntesis para indicar sobre cuál o cuáles de las proposiciones componentes se aplica cada conectivo lógico. Ejemplo. Aquí corchete Q o no R, entonces S si es de paréntesis, si es de corchete. Sí, solo sí, abre paréntesis Q y S, si es de paréntesis. Esta expresión con los conectivos, o haciendo uso de los paréntesis, ¿es una notación correcta? Sí, porque no está al aire, ¿no? Porque esto está unido a esto otro, entonces de manera correctamente se está utilizando la notación. Entonces sería una notación correcta. ¿Cuándo es incorrecto? Porque aquí abajo nos dice notación incorrecta. Por ejemplo, R o S, entonces Q. O sea, ¿con cuál hacemos? R y S, o tomamos S entonces Q. Aquí tampoco hay paréntesis, sí, solo sí P y S. O no P. Entonces, en esta expresión vemos no hay paréntesis, entonces nosotros no podemos realizar la operación. O sea, no se está separando con paréntesis, no corchetes. Entonces, eso es una notación incorrecta. Entonces, una simple manera concisa de mostrar la relación entre el valor de verdad de una proposición y valores de verdad de sus variables P, Q, R y S es por una tabla de verdad. Entonces, decimos, tabla de valores de verdad. Es otro ejercicio, ¿no? Para poder resolver, digamos, si es tautología, en fin, esas cosas, ¿no? Contradicción, contingencia, para clasificar más que todo. Entonces, ¿qué es tabla de verdad? Es un arreglo ordenado de todas las posibilidades de valores de verdad de las proposiciones simples. O sea, en esa tablita, estos se llaman proposiciones simples, ¿no? El número de combinaciones posibles de valores de verdad se determina con 2 a la n, donde n es el número de proposiciones simples que compone la fórmula proposicional. En este caso son 2, entonces 2 proposiciones simples, n ha de ser 2. Entonces, para 2 variables, 2 a la 2 sería igual 4. Entonces, se necesitan 4 filas. ¿No? ¿Por qué 4 filas? Porque aquí tenemos para el P, para la primera proposición, verdad, verdad, falso, falso. En la siguiente proposición lo colocamos de verdad, falso, verdad, falso. Entonces, de esa manera son 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Entonces, las posibles combinaciones que se pueden hacer. Entonces, para n igual a 3, 2 al cubo sería 8, o sea, 8 filas tenemos que tener. Entonces sería para P 4 de verdad y 4 de falsos. Para Q, 2 de verdad, 2 de falso, 2 de verdad, 2 de falso. Y para R sería, empezamos con verdad, falso, verdad, intercalado, ¿no? Falso, verdad, falso. Entonces vamos a tener 8 filas, ¿no? Y así. Si fuera 4, tendríamos más filas, ¿no? Más largo la tabla. Entonces, cuando es 3, se necesitan 8 filas, ¿no? Se necesitan 8 filas, etcétera, quiero decir. O sea, para más números. La última columna que se obtiene al desarrollar es el valor de verdad que se busca para la proposición compuesta. Por ejemplo, la tabla de verdad de la proposición no P o no Q se construye como sigue. Entonces, como son la fórmula aquí, la proposición compuesta, tenemos negación paréntesis P o no Q. Entonces, ¿cuántas son las variables P y Q? Son 2. Entonces, 2 a la 2, 4. 4 filas vamos a tener. Entonces, colocamos para la proposición P, verdad, verdad, falso, falso. Y para la Q, intercalado, ¿no? Verdad, falso, verdad, falso. Entonces, ahí están las combinaciones. Ahora, ¿dónde empezamos? Con
P, digamos, podemos colocar, como es simple, se puede colocar. Es decir, donde está P, debajo de P, volvemos a escribir la columna de P que está aquí, ¿no? Entonces sería P, verdad, verdad, falso, falso. Ese sería 1, ¿no? La operación. Ahora, la 2, no Q. Si fuera Q, volvemos a repetir toda esta columna, pero como es no Q, entonces negamos. Cuando es verdad, es falso. Cuando es falso, es verdad. Cuando es verdad, es falso. Y cuando es falso, es verdad. Entonces, esta es la 2, ¿no? La operación 2 que hemos hecho. Entonces, no Q sería esta expresión. Ahora hacemos el conectivo. Y, O. Entonces, esta columna con esta columna vamos a comparar, ¿no? Si es falso o es verdad. Pero como es O, ¿cuándo es falso? Cuando los dos sean falsos, ¿no? Entonces, aquí decimos verdad, falso, verdadero. Verdad, verdad, también es verdad. Falso, falso, es falso, ¿no? Porque O es el único cuando es falso. Los dos son falsos, es falso. Y falso, verdad, es verdad. Entonces sería la tercera columna. Finalmente, tenemos, como está entre paréntesis separados los conectivos, el último sería negar toda esta expresión, pero solamente de esta parte de la última columna que hemos realizado, o sea, de O. Entonces, esta columna vamos a negar, o sea, estas variables que tenemos aquí, el valor de verdad. Entonces, si es verdad, ha de ser falso. Si es verdad, es falso. Si es falso, es verdad. Si es verdad, es falso. Esta es la cuarta. Esta es la columna que decíamos tenemos que sacar, ¿no? Este es el resultado, digamos, como dice aquí, ¿no? Y la última columna que se obtiene al desarrollar es el valor de verdad que se busca para la proposición compuesta. Entonces, este es el resultado. A eso se refería esa parte. Ahora, clasificación de fórmulas proposicionales. Se clasifican en tautología, contradicción y contingencia. Tautología es una fórmula proposicional que es siempre verdadero independientemente de los valores de verdad de las proposiciones que lo forman, y la última columna contiene todas verdad. Como decíamos anteriormente, ¿no? Si toda la columna es verdadero, se llama tautología. Ahora, contradicción. Es una fórmula proposicional que es falsa, independientemente de las variables de verdad, de las proposiciones que lo forman. O sea, que una contradicción solo contiene falso en la última columna de su tabla de verdad. Entonces, cuando la última columna que hemos realizado es todo falso, quiere decir que es una contradicción. Finalmente, contingencia. Es una fórmula proposicional cuya tabla de verdad toma por lo menos una vez el valor de verdad o de falsedad, ¿no? Para alguna combinación de valores de verdad de las proposiciones que lo forman. Entonces, en la última columna tenemos no todas falsas ni todas verdaderas, sino puede ser verdad, verdad, falso, verdad, verdad, verdad. Entonces, en ese caso se le llama contingencia. Entonces, con esta clasificación vamos a resolver algunos ejercicios. Dice, ejemplo, construir la tabla de verdad de las siguientes proposiciones y clasificarlos. Ahí tenemos un ejercicio, 2 y 3. Primero haremos el 1. Me dicen esta proposición, ¿qué es? Construyendo las tablas de verdad. ¿Será tautología? ¿Será contingencia? ¿O será contradicción? Entonces, como vemos aquí, son dos variables, no RQ, QR. Solamente son dos, entonces colocamos RQ. Para la primera, 4 filas en realidad 4 filas vamos a tener, ¿no?
Entonces, para R vamos a tener verdad, verdad, falso, falso. Y para Q, verdad, falso, verdad, falso. Ahora, aquí nosotros podemos colocar donde hay R esta columna, ¿no? Y donde hay Q este lado también como el anterior que hicimos. Pero también directamente se puede colocar, ¿no? O sea, la operación de implicación. Entonces aquí mentalmente lo colocamos, pero decimos, la implicación, ¿cuándo es falso? Cuando el primero es verdad y el segundo es falso. En ese caso es falso la implicación. Entonces decimos, para el primero, verdad, verdad es verdadero. Verdad, falso es falso, la implicación. Falso, verdad es verdad. Falso, falso es verdad. Entonces esta es la 1 que hemos hecho, entre paréntesis. Ahora hacemos no I, sino la otra. Q, entonces R. De esto su tabla, o sea, vamos a ver su resultado de tabla cuánto es. Entonces yo puedo colocar Q aquí nuevamente, toda la columna, y R toda la columna. Pero no es necesario, ¿no? Porque es sencillo y podemos hacer operaciones tranquilamente. Entonces, implicación. Cuando hay implicación, ¿cuándo es falso? Cuando el primero es verdad y el segundo es falso. En los demás, todo es verdad. Entonces decimos QR, QR, ¿no? Verdad, verdad, verdad. Falso, verdad, verdad. Verdad, falso, eso sí es falso. Y falso, falso es verdad. Esto es la segunda, ¿no? Columna. Ahora, para la tercera, para el I, este es el resultado final, ¿no? De la expresión, su tabla de verdad. Entonces aquí decimos, I, ¿cuándo es falso? Cuando uno es verdad y el otro es falso, es falso. Si los dos son falsos, es falso. Entonces podemos decir, ¿cuándo es verdad? Cuando los dos son verdades para I, ¿no? De la tabla. Entonces aquí nos dice, verdad, verdad, es verdad. Falso, verdad, es falso. Verdad, falso, es falso. Verdad con verdad es verdad. Entonces aquí en la tercera columna, ese es el resultado. Clasificándolo, ¿cómo sería? Tautología, contradicción o contingencia. Entonces aquí están mezclados los dos, ¿no? Es verdad, falso, falso, verdad. Entonces una contingencia. Por eso se le llama contingencia. Ahora, el segundo. En el segundo dice P, O, no P y Q, entre paréntesis. ¿Cuántas variables son? Vemos. P, P, Q. También son dos. Entonces colocamos P y Q. Elaboramos sus valores de verdad. Entonces, para P primero colocamos verdad, verdad, falso, falso. Y para Q, verdad, falso, verdad, falso. O sea, alternado, ¿no? De tal manera que podemos obtener todas las combinaciones. Ahora expresamos, la expresión colocamos y escribimos en la otra parte, ¿no? Entonces decimos en la parte derecha, es decir, P, O, no, P, I, Q. Entonces aquí, ¿cuál tendríamos que resolver primero? Como en álgebra, ¿de dónde se empieza? Siempre de adentro para afuera, ¿no? Los paréntesis se eliminan. Entonces, esa es la forma también de hacerlo aquí. No puedo hacer primero P, O, pero ¿con cuál haría? Aquí la expresión no hay. Entonces, primero siempre se empieza P y Q, lo que está entre corchetes. Luego voy a negar, y esa negación lo voy a hacer con P, pues está. Y con la operación O voy a sacar el resultado. Entonces, de esa manera se analiza. Entonces, primero hago P y Q. No lo puedo escribir, no lo he escrito, digamos, P. Se colocaría P, esta columna se repite I, y Q se repite aquí. Entonces, la operación de I, o sea, I es verdadera cuando los dos son verdaderos. En los demás casos es falso. Entonces, decimos, verdad, verdad es verdadero. Verdad, falso es falso. Falso, verdad es falso. Y cuando los dos son falsos, es falso. Entonces tenemos la primera columna de I.
Pero después de expresar esto tenemos que negar, porque eso es lo que nos dice aquí, o sea, negar toda esta operación. Entonces, negamos aquí. Si es verdad, colocamos falso. Si es falso, colocamos verdad. Si es falso, verdad. Y si es falso, verdad. Esta es la columna de la negación, que sería el ejercicio, la columna de ejercicio 2 que hemos hecho. Y finalmente, recién hacemos con P. Es O, la operación, o sea, la operación que tenemos que hacer. Entonces, en O, ¿cuándo es verdadero? Cuando es verdad, verdad. Es verdad, falso, falso, verdad. ¿Y cuándo es falso? Cuando los dos son falsos. En ese caso sí, es falso. Entonces decimos, esta columna 2 vamos a hacer con P. Aquí está P. No, eso está aquí al lado, pero no lo he escrito para no confundir. Entonces, para mejor claridad, ¿no? Más que todo. Entonces, decimos, verdad, falso, es verdad. Verdad, verdad, es verdad. Falso, verdad, es verdad. Falso, verdad, es verdad. Entonces, de esa forma hemos obtenido la tercera columna. Este es el resultado. Entonces, vemos que esta columna, la 3, todo es verdadero. Por tanto, ¿cómo se lo llama? Tautología. Cuando todos son verdades, ¿no? Y si nos saldría todo falso, es contradicción. Y cuando es verdad, falso, o una, basta que haya un verdad o un falso, entonces es contingencia, ¿no? El ejercicio 3. Está aquí expresado el ejercicio 3, construcción de la tabla. Entonces, vemos cuántas proposiciones simples tenemos. P, Q, se repite Q, R, ya sería 3, P, ya hemos hecho R. O sea, aquí hay tres proposiciones simples. P, Q, R. Entonces, 2 a la 3 sería 8 columnas, 8 filas, perdón. Entonces, colocamos P, Q, R en ese orden, ¿no? Las proposiciones simples. Ahora aquí vamos a trazar las 8 filas. Entonces, para la proposición P sería verdad, 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 4 veces. Y falso, 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 falso. Serían las 8. Ahora, Q colocamos después. El Q hacemos de 2 en 2, ¿no? 2 verdades, 2 falsos. 2 verdades, 2 falsos. Y de R alternado, ¿no? Verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso. Y si fueran 4, colocamos, sería 8 verdades, 8 falsos, ¿no? Después 4 verdades, 4 falsos, 4 verdades, 4 falsos. Luego vendría de 2 en 2, ¿no? 2 falsos, 2 verdades, 2 falsos, 2 verdades, 2. Y finalmente alternado en la cuarta sería, ¿no? Verdad, falso, verdad. O sea, es más filas, ¿no? 16 filas tendría. Pero solamente aquí es 3. Entonces, en la derecha escribimos la fórmula. Si lo pueden hacer más separado, mejor, ¿no? Para que no se confundan, ¿no? Las operaciones. Entonces aquí tenemos entre corchete P, entonces Q, y Q, entonces R, entonces P, entonces R. ¿Cuál hacemos primero? Siempre es como simplificar los paréntesis, ¿no? Entonces vamos a hacer primero P, entonces Q. Vamos a tener un resultado, luego Q, entonces R, vamos a tener otro resultado. Luego, como está entre corchete, estos dos con la operación de I, vamos a tener otro resultado. Eso sería el final, ¿no? Para esta paréntesis. Luego, ¿con qué hacemos? Implicación P, entonces R. Pero yo no puedo hacer directamente, porque aquí hay otra operación que tenemos que hacer. Entonces, hago primero para hacer desaparecer paréntesis, digamos. P, entonces R. Entonces, aquí vamos a hacer la operación. Y finalmente, vamos a hacer I con esta columna para obtener la implicación aquí, el resultado final, ¿no? Esto sería el resultado final, la columna. Entonces, de esa manera se analiza. Luego, vamos a la obra, como dicen, ¿no? Primero hacemos P, entonces Q. ¿Cuándo es falso? En la implicación.
cuando es verdad y es falso, ¿no? Entonces es falso. En los demás casos es verdadero. Entonces, P entonces Q. Verdad, verdad, verdad. Verdad, verdad, verdad. Verdad, falso, es falso. Verdad, falso, es falso. Falso, verdad, es verdad. Falso, verdad, verdad. Falso, falso, verdad. Y falso, falso, verdad. Hemos hecho la primera columna. La segunda, de la misma forma. Q entonces R. ¿Cuándo es falso? Cuando primero es verdad y el otro es falso. En los demás casos todo es verdad. Entonces decimos QR, o sea, esto con esto. Verdad, verdad, verdad. Verdad, falso, falso. Falso, verdad, verdad. Falso, falso, verdad. Verdad, verdad, verdad. Verdad, falso, esto sí es falso. Aquí está falso. Y falso, verdad, verdad. Falso, falso, verdad. Entonces ya tenemos la columna 2 y la columna 1. Pero como estos dos están con la operación I, entonces con estos dos hacemos la operación I. Cuando es falso I, cuando los dos son falsos es falso, en los demás, perdón. Cuando los dos son verdad es verdad, y en los demás casos es falso. Entonces los dos, si son los dos, es verdad. Entonces aquí tenemos la columna 1 y la columna 2 al tercero. Entonces, verdad, verdad es verdad I. Verdad, falso es falso, porque basta que sea uno falso, los demás son falsos, ¿no? Entonces, falso, verdad, falso. Falso, verdad, falso. Verdad, verdad, verdad. Verdad, falso, falso. Verdad, verdad, verdad. Verdad, verdad, verdad. Entonces, esta es la columna 3. Esto es el resultado de esta operación. Ahora vamos al otro. Esta es la implicación, este va a ser nuestro resultado final. Para obtener el resultado final, hacemos esta otra implicación que está entre paréntesis. De P, entonces R. Lo mismo. Cuando es falso, cuando es verdad, falso es falso. Entonces hacemos P, entonces R, o sea, P con R. Ahora, si ustedes desean, pueden colocar la columna de P, todo esto ahí, y R a su lado, ¿no? Entonces esos dos para no equivocarse, ¿no? Pero yo lo voy a hacer PR, entonces esto con esto voy a combinar. Entonces digo, verdad, verdad, es verdad. Ahora, aquí decimos, verdad, falso, es falso, porque esa es la implicación. Eso nos indica. Ahora la tercera, verdad, verdad, verdad. Verdad, falso, falso. Falso, verdad, verdad. Falso, falso, verdad. Verdad o falso, verdad, verdad. Y falso, falso, verdad. Entonces, de esa manera hemos obtenido la columna 4. Luego, para la solución final, ya estamos acabando, es la implicación. Pero, ¿qué columna? La columna 4 y la columna 3. O sea, estos dos tenemos que hacer nuevamente implicación. En este caso de la implicación, cuando es falso, cuando es verdad y falso, es falso, ¿no? En los demás es verdadero. Entonces hacemos esta columna. Verdad, verdad es verdad. Falso, falso es verdad. Falso, verdad es verdad. Falso, falso es verdad. Verdad, verdad es verdad. Falso, verdad es verdad. Verdad, verdad es verdad. Verdad, verdad es verdad. Entonces tenemos la columna 5, que es el resultado. Entonces, viendo la columna, todas son verdades. Entonces, esto es una tautología. Entonces, de esa manera se hacen las tablas de verdad para resolver, ¿no? Si es tautología, es contradicción o contingencia. Bien, estudiantes, no sé si lo han entendido. Hasta aquí tendríamos, digamos, esta parte de proposiciones. ¿Alguna pregunta? Hola.
Hola. Licenciado, disculpe, de la primera parte en donde decía cualquiera de la primera forma de resolver estos ejercicios de verdad, ahí tenía la duda de la asignación de los dos valores que no tenían una nota así exacta diciendo, digamos, la luna es azul. Podría decir cualquiera esa parte no he entendido. ¿Cuál ejercicio? ¿Cuál ejercicio sería? Aquí, en Anterior, tablas de verdad. anterior a Anteriores a esto, estos. licenciado. Sí. ¿De aquí? Si mal no recuerdo, era el ejercicio 4. Justamente ahí, licenciado. Esta, Sí, sí. ¿Qué parte? en esa parte, he entendido perfectamente que Q, al ser igual a 4, es un número impar, tiene un valor, pero ese de P y R, cuando dice cualquiera, no le entiendo cómo puedo asignarle los valores. Ahí sí me he mareado un poquito. Aquí, este valor de P. Valor de verdad de P puede ser verdadero o puede ser falso. Eso es, por eso dice cualquiera de los dos. Lo mismo de R. El valor de verdad de R puede ser cualquiera, puede ser falso o puede ser verdadero, porque no nos dan las proposiciones, ¿no es cierto? Entonces, por eso dice cualesquiera. Entonces, el valor de verdad de Q sí nos dan la proposición. Dice 4 es un número impar, pero es falso. Entonces, valor de Q en la solución que está aquí, valor de Q es falso. Ahora, los valores de verdad P y R son cualesquiera, nos dice. Entonces, eso sacamos con esto que está aquí, esta proposición que está aquí combinado. Con eso sacamos los valores tanto de R y de P. Entonces, para ello, dice el valor de verdad, ¿no? Aquí, el valor de verdad de toda esta expresión es verdadera, porque eso es lo que nos dice, ¿no? Tal que toda la expresión de todo esto es verdadera. Por eso reemplazamos aquí el valor de verdad de toda esa es verdadera. Entonces nos dice. Ahora aquí podemos hacerlo como les decía hace rato, ¿no? O sea, reemplazándolos. R o Q, justamente, esto es R o Q como si fuera uno solo, y R entonces P es como si fuera uno solo, que está con la implicación. Entonces, si todo esto con la negación es verdadero, sin la negación ha de ser falso. ¿Entendí esa parte? O sea, con la negación aquí, como estuvieras negando todo eso, era verdadero. Entonces, la negación de verdadero es falso. Entonces, esta expresión que está aquí, la negación, ya no existe aquí. Ahora dice, según la condicional, este ya sería como una condición, ¿no? Esto es como si fuera, digamos, S y este T, ¿no? S, entonces T. Pero cuando esta implicación es falso, cuando esto es verdad y esto es falso, ¿no es cierto? Verdad implica falso, es falso. Por ese motivo, aquí he sacado que el valor de verdad de R o Q, el valor de verdad de R o Q es verdadero, porque tiene que ser verdadero esta expresión. Y esto sería falso. Por eso dice aquí, y el valor de RPQ es falso. Se concluye que, ahora, cuando aquí es verdadero, en O, si es verdad, verdad, es verdadero, ¿no? Cuando es falso, cuando R o Q sean los dos falsos. Entonces, por eso aquí el valor de R lo estoy colocando verdadero, porque aquí me dice cualesquiera. Por eso yo lo coloco aquí, del valor de verdad de R es verdad, aquí. Y el valor de P es falso. El valor de P es falso. Pero aquí, como Q es falso, entonces aquí esto era verdadero o falso es verdad. Entonces de esa manera se concluye que BR es verdadero. Ahora aquí, la implicación. ¿Cuándo es falso? Cuando R es verdad.
y cuando P es falso. Entonces, valor de R debe ser verdadero. ¿Ves? Se comprueba con eso, ¿no? El valor de R es verdadero. Ahora, de P debe ser falso. Entonces, el valor de P es falso. Ahora, si voy aquí, en esta otra expresión, el valor de verdad de L es verdadero y de Q es falso. Verdad o falso es verdad. Entonces, de esa manera se calcula, digamos aquí, estamos obteniendo el valor de Q que es falso, el valor de R que es verdad y el valor de P es falso. Entonces, de esa manera se han obtenido estos valores que aquí decía P y R cualesquiera. Ahora, con esos datos, el valor de verdad de R, entonces, o sea, el primero, ¿no? Estamos calculando esto. Con eso se va calculando todo lo demás. No sé si ahora está entendido esa parte.